Hablemos de nuestra salvación, la condición original del hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios para estar en comunión con Él. Génesis 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado con límites, una prohibición dentro de una provisión abundante. Génesis 2, 16, 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál es la condición actual del hombre? Primero, hay un hecho. El hombre desobedeció a Dios y pecó. Génesis 3:6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el resultado de ese acto? El hombre ahora está separado de Dios, muerto espiritualmente. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra muerte en la Biblia nunca quiere decir aniquilación o dejar de existir. La muerte en la Biblia se refiere a una separación. La muerte espiritual que se menciona en Romanos 5:12 es la separación de la vida espiritual, o sea, de una separación completa de Dios, del que es vida y quien da la vida. Puesto que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, heredamos la muerte espiritual, o sea, el hombre nace muerto espiritualmente porque nace en pecado, nace pecador. Efesios 2:1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición personal del hombre? Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Es muy importante que cada individuo entienda que ha pecado, que por esto ha ofendido grande y personalmente a Dios, su Creador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, declara 1 Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros, 1 Juan 1:10. Y el Salmos 51:4 dice: Contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La manera más fácil de ver este asunto es por el uso de la ley de Dios. La ley es como un espejo espiritual que nos muestra nuestra condición delante de Dios, o sea, en la ley podemos vernos a nosotros tal como Dios nos ve. Dice Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley de Dios nos ayuda a entender lo que es el pecado, porque la Biblia dice que el pecado es cualquier infracción de la ley. 1 Juan 3:4 dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por la ley conocemos el pecado, o sea, es el espejo de la ley, por medio de la cual podemos ver
toda la suciedad que hay en nuestras vidas. Romanos 3, 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso está en Romanos 7:7. Entonces, es necesario que saquemos el espejo de la ley para ver cómo estamos. Los 10 mandamientos forman la ley moral que Dios ha escrito en el corazón de cada hombre. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios debe ser la prioridad número 1 en nuestras vidas, siempre, todos los días, todo el día. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10:27. Nuestro amor para con Dios debe ser tan grande que el amor que sentimos para con los demás se ve como aborrecimiento en comparación. Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. ¿Quién no ha violado este mandamiento? Romanos 3, 10, 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este mandamiento es una cara de la moneda de la idolatría. Y el siguiente es la otra. Si Dios no es la prioridad en su vida, otra cosa lo es. Y esa otra cosa es un ídolo para usted. El segundo mandamiento: no te harás ninguna imagen ni semejanza. No haga un Dios ni con sus manos ni con su mente. Romanos 1:23 dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No haga un Dios según su propio parecer, un Dios al cual no le importa el pecado que a usted le Jueces 21:25 dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Si ha violado este mandamiento, y el primero, porque los primeros dos van de la mano, entonces, de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, usted es un idólatra. Así es como Dios lo ve. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En vano quiere decir sin propósito o sin querer lograr nada. Puede ser que el nombre de Dios se haya utilizado en algún momento determinado en una conversación como una blasfemia, como una palabrota, o sencillamente se usó el nombre de Dios ociosamente, sin querer lograr nada. Mateo 12:36 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si ha tomado el nombre de Jehová Dios en vano, la Biblia dice
que usted es un blasfemo. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios requiere un día en cada 7 para apartar, santificar, para Él, para que descansemos y le adoremos a Él. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. ¿Está usted guardando el día de reposo conforme lo ordenan las Escrituras? Después está el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Los hijos deben siempre valorar a sus padres de una manera agradable delante de Dios. Nunca deben responderles, faltarles el respeto, deshonrarles, abandonarles cuando han llegado a la vejez. La Escritura dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Y Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. El 6.º mandamiento: no matarás. Este mandamiento se trata del homicidio, no de matar en general. Mateo 15:19 lo aclara: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Sin embargo, esta ley va mucho más allá del acto de homicidio, porque Dios ve aún sus pensamientos más íntimos. El Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Primera de Juan 3:15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si usted se ha enojado con alguien sin causa, si lo ha aborrecido, aún es solo por unos segundos, ha violado este mandamiento y Dios dice que usted es un homicida. Qué duro, ¿verdad? Después está el 7.º mandamiento: no cometerás adulterio. Puesto que Dios requiere la verdad en lo íntimo, Cristo dijo lo siguiente en su Sermón del Monte: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27-28. Si usted ha hecho esto solo una vez, ha mirado a una mujer o ha mirado a un hombre solo una vez, por unos segundos, y ha dejado que su mente vaya más allá, la Biblia dice, la ley de Dios afirma que usted es un adúltero. Así es como Dios lo ve. El 8.º mandamiento: no hurtarás. El valor de lo que usted robó es irrelevante, porque es el acto de robar que lo convierte en un ladrón. Puede ser un lapicero, 5 minutos de trabajo, puede ser los impuestos, puede ser una respuesta de un examen, puede ser una herramienta, cualquier cosa. Si ha hurtado algo, por pequeña que sea, la ley de Dios dice que usted es un ladrón. Así es como Dios lo ve, y así es como usted se ve a sí mismo en el espejo de la ley. El 9.º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Esto incluye las mentiras, las mentiritas blancas, si las hay, las exageraciones, y también diciendo una parte de la verdad para engañar a otro.
Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y el Salmo 116:11 dice: todo hombre es mentiroso. Si usted ha mentido una sola vez por una situación insignificante, usted es un mentiroso. Así es como Dios lo ve. Y el 10º mandamiento: no codiciarás. Lo opuesto de codiciar es estar contento. ¿Quién puede decir que ha estado contento con solo sustento y abrigo siempre, todos los días de su vida? Nadie. Siempre se quiere más. Siempre hay un reclamo. 1 Timoteo 6, versículos 8 y 9 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si usted ha codiciado algo, es culpable de haber violado también este mandamiento. Todos hemos pecado porque todos hemos violado la ley que Dios escribió en nuestros corazones, la ley moral que se expresa en los 10 mandamientos. Nuestra propia conciencia da testimonio que esto es cierto. Romanos 2, del 12 al 16 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando que la obra de la ley escrita en sus corazones dan testimonio a su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La palabra conciencia quiere decir conciencia. Cada vez que pecamos, cada vez que violamos la ley moral que Dios escribió en nuestros corazones, lo hacemos con ciencia, es decir, con conocimiento. Es decir, nosotros sabemos que lo estamos haciendo, entendemos que estamos haciendo algo incorrecto y pese a eso insistimos en hacerlo. Es por esto que la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días y que el día de su justo juicio será un día de ira. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, 5 y 6. Y segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 9 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por el pecado, el hombre tiene que morir. Por cada infracción de su ley, Dios exige la muerte. O sea, la multa por haber violado la ley de Dios es la pena de muerte. Ezequiel 18:4 dice: He aquí,
que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Lo que ganamos pecando, violando la ley de Dios, es sencillamente la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Después de la muerte, cada hombre será juzgado. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entienda que solo una infracción de la ley, con solo una infracción, usted será hallado culpable. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, afirma Santiago 2:10. Y Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sin Cristo solo hay una horrenda expectación de la muerte eterna, la muerte segunda del lago de fuego. Y dice Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:8 afirma: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Cada persona en este mundo debe tomar una decisión personal. Hay una provisión para el hombre pecador. Nosotros violamos la ley de Dios, pero Jesucristo pagó nuestra multa. Cristo no pecó ni una sola vez. Nunca violó la ley de Dios. Por lo tanto, no mereció la muerte, pero murió en la cruz por nosotros, como nuestro sustituto, para pagar el precio de nuestros pecados. Isaías 53, versículos 5 al 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Si usted o cualquier otro ser humano quiere ser salvo, tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que arrepentirse. Hechos 17:30 al 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El arrepentimiento es confesar sus pecados a Dios, porque al pecar usted ofendió a Dios y tiene que apartarse de ellos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se puede confesar o decir que me arrepiento si no me aparto. Y sin arrepentimiento no hay salvación, porque Dios resiste al soberbio. ¿Y quién es el soberbio? Aquel que quiere seguir pecando. Y da gracia para salvación al humilde, aquel que se arrepiente. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Segundo, usted tiene que poner su confianza absoluta en el Señor Jesucristo. Romanos 3:21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Exactamente esto se ilustra como si usted tuviera que lanzarse de un avión. Usted se pone un paracaídas y se lanza por la puerta de aquel avión porque usted está confiado en aquel paracaídas. Así tiene que confiar en Jesús, porque un día de estos usted va a tener que pasar por la puerta de la muerte. Y si no tiene, entre comillas, ese paracaídas, si no tiene a Jesucristo, la Biblia dice que morirá en el lago de fuego por la eternidad. Tiene que creer que Jesús y en Jesús solamente hay salvación. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe, no por ninguna obra. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si uno trata de pagar su propia multa con sus buenas obras, solo está aumentando la deuda que tendrá que pagar en el lago de fuego. Porque Dios es un Dios justo, un juez justo, y no recibirá ningún soborno de nadie. Romanos 4, versículo 4 y 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Las buenas obras que usted está tratando de hacer para salvarse a sí mismo, la Biblia los denomina como trapos de inmundicia, aquellos trapos que usaban los leprosos en su enfermedad. Dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y todas nuestras maldades nos llevarán como viento. En Cristo hay seguridad. Una vez que nos arrepentimos, que confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos y creemos en Jesús, tenemos el perdón de pecados y la vida eterna, o sea, vida por una eternidad. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene en el presente vida eterna y no vendrá en el futuro a condenación, mas ha pasado en el pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Jamás volveremos a estar muertos en nuestros pecados, porque ya tenemos el perdón de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con Él, perdonándoos de todos los pecados. Colosenses 2:13. En Cristo hemos vuelto al principio, creados para comunión con nuestro Creador, nacidos de nuevo por el Espíritu. Ahora somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso está en 1 Corintios 5:17.